Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Todo ¿Cómo bien? va? Buenas, buenas tardes. ¿Cómo Hola, están? profe. ¿Todo bien? Bueno, estoy ahí porque los que admito, me parece que los que me piden permiso son los que entran por celular, ¿no? No sé por qué algunos, los que entran como invitados, no sé por qué. Pero bueno, ya estamos con iniciado. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer previo a que comencemos la primera clase? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, cortemos entonces nos muteamos, bueno, menos yo, así arrancamos si no hay dudas. Y bueno, vamos a comenzar con la primera parte de la materia, que tiene que ver con esta historia de la planeación. Vamos antes a revisar eh, un poco lo que dijimos en la clase pasada sobre qué es la materia y refrescamos que nos estamos ocupando del diseño y comportamiento organizacional y que consideramos a las organizaciones como sistemas sociales. En la clase pasada hemos hablado sobre el tema, no tiene sentido volver, pero ya vamos como recomponiéndonos y metiéndonos en tema. El objeto de estudio es la organización, el sujeto de estudio es el gerente, no porque las demás personas que intervienen en la organización o los equipos de trabajo no sean importantes, sino que estamos analizando la organización desde el punto de vista de la alta dirección, es decir, de la gestión de la dirección, de la gestión de organizaciones. Lo miramos desde ese punto de vista. Eh, y bueno, lo que tratamos, obviamente el gerente, en cualquiera de sus funciones, como líder o como segunda línea, digamos, es quienes tienen la responsabilidad de guiar a las organizaciones. Estamos hablando de organizaciones, estamos hablando de empresas, no estamos circunscribiendo el estudio al tema empresas solamente, porque vamos a ver que muchas organizaciones tienen en común la problemática independientemente de su objeto, de si su objeto es a lo que se dedica, ¿no? Cierren el micrófono, por favor. El objeto es a lo que se dedican, ¿ah? Entonces, podemos encontrar una ONG, que son organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones que tienden por lo general a objetos sociales, eh, culturales, etcétera, etcétera. Con lo cual, si bien esas organizaciones no tienen como objetivo el lucro, necesitan de ingresos para financiar sus objetos. Sus objetos o sus objetivos, ¿no? Estoy hablando, su objeto social, digamos. Es decir, que la problemática es exactamente la misma. Claro, vos me podrás decir, bueno, pero como se obtienen los fondos son distintos. Sí, exactamente, sí. Vamos a hablar de organizaciones importantes y conocidas, Greenpeace. Greenpeace es una organización que tiene una estructura que le es propia. Es decir, tiene recursos humanos, tiene un departamento de recursos humanos y tiene que contratar una serie de servicios y de insumos, etcétera, para cumplir con sus objetivos. Después tiene lo que ellos llaman los activistas, digamos que es como el sector de operaciones y comercial en una organización tradicional, que es quienes son aquellos que, bueno, van con los botes y hacia los buques pesqueros, etcétera, y que tienen una participación activa.
en el tema, pero necesitan reclutar personal, necesitan contratar servicios, necesitan comprar el combustible que tienen los buques, necesitan o tener buques o alquilar buques, necesitan tener capitanes de esos buques que pueden ser contratados o pueden formar parte de Greenpeace, etcétera, etcétera. No sé cómo está organizado Greenpeace en ese aspecto. De todos modos, esa problemática la tienen. Entonces, la problemática de las organizaciones es general, por supuesto, que cada una de las organizaciones, dependiendo de a lo que se dedique, tiene sus particularidades. Pero en general, digamos que estamos estudiando una aplicación universal. ¿Por qué? Porque estamos estudiando el diseño de las organizaciones y el comportamiento de las personas. Las personas vamos a estudiarlas muy digamos, no a un nivel psicológico ni sociológico, pero vamos a tratar de comprender cuáles son los aspectos que regulan nuestro comportamiento. Y ahí vamos a entrar a cuestiones más blandas o soft, como se dice generalmente en la jerga. Seguramente muchos de ustedes sabrán que las cuestiones blandas son todas aquellas que tienen que ver justamente con las personas, los vínculos entre seres humanos, y las cuestiones más duras son aquellas que están vinculadas a aspectos como estuvimos viendo en la clase pasada, que en algunos cursos se enseñan cursogramas, procedimientos, etcétera, etcétera. Esas son las partes más duras. Bien, introducción a la materia como para entrar en calor en nuestras mentes, siempre teniendo en cuenta que la realidad, como dije en la clase pasada, es una sopa y que nosotros estamos estudiando separadamente los componentes de una sopa, que resulta muy difícil en el aula, ya sea presencial o virtual, poder estudiar la sopa sin estudiar los conceptos. Lamentablemente esta materia, antes estaba al final de la carrera, hoy está al comienzo, y toma a los alumnos, por lo general, con poca experiencia profesional. Y eso hace que la materia no pueda ser interpretada, a ver, ¿cómo decirlo? A veces suena los conceptos un poco abstractos, Entonces, en función de eso, es que en las clases lo que trato es de llevarles a todas ustedes y a todos ustedes la conceptualización de lo que ocurre en las organizaciones, transmitirle experiencia, no como poniéndome como ejemplo, sino transmitir experiencias para que puedan interpretar el texto que tienen para leer. Es decir, lo que quiero con esto decir es que ustedes no van a tener en las clases una descripción detallada de lo que tienen para leer, porque para eso lo tienen para leer. Yo no les voy a repetir anticipadamente lo que van a leer. Por supuesto que lo que vamos a desarrollar tiene que ver con lo que van a leer, obviamente, pero la idea de las clases es obtener una comprensión de ese concepto, conceptualizar y tratar también de interpretar la sopa de alguna manera. Bien, y hablando de cuestiones blandas, cuestiones duras, vamos a comenzar con un tema que con un tema que diría está considerado dentro de las cuestiones duras, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es el concepto de administración estratégica? Bien. Administración estratégica lo habremos escuchado
18 millones de veces el concepto de administración estratégica, o bien hemos escuchado la palabra estrategia. Por supuesto, está dentro del primer concepto de planeación que vamos a ver. La administración estratégica está dentro de ese concepto, es decir, planear, organizar, dirigir y controlar. Eso lo tenemos que tener siempre en la cabeza, planear, organizar, dirigir y controlar. Es un concepto tan antiguo, pero tan claro, que todavía es de aplicación pese al avance de la tecnología y al tremendo cambio que han sufrido las organizaciones, sobre todo en los últimos 20 años. Bien, les decía entonces, estamos en el tema de planeación y estábamos hablando del concepto de la palabra estrategia, ¿no? Entonces, ahora yo les hago una pregunta, o dos preguntas en realidad. ¿Qué es una estrategia simple, con una palabra simple? ¿O qué es planeamiento estratégico? ¿Qué es? ¿Qué es? Pero simple, ¿eh? No una definición de un libro genial. No, palabras simples. O al menos, ¿quién puede llegar a decir algún concepto que pueda estar involucrado dentro de la estrategia? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Algo. ¿Qué hay dentro del concepto de estrategia o qué es una estrategia? ¿Qué les parece que es una estrategia? ¿Qué es el tema del planeamiento estratégico? ¿Qué es esa historia? ¿Qué es esa historia? Puede ser que sea hacer determinados procesos o acciones para llegar a un fin o un objetivo. Una serie de acciones para llegar a un objetivo. ¿Denise lo dijo? Sí. ¿Puede ser? Bueno, yo ahora siempre pierdo el control de la situación, no sé por qué, pero bueno, lo pierdo, así que vamos a volver para atrás. Ahí está. Una serie de acciones. A ver, ¿quién más? Hace una serie de acciones. Sin levantar la mano, adelante. Así que hablen si quieren hablar o escriban si quieren Puede escribir. ser como proyectar, o sea, como ir por el mejor camino que a vos te parece más lógico. Un camino, ¿no? Acciones, camino más lógico. Camila, ¿no? Fue quien habló. Sí. Entonces, bueno, ya tenemos a Denise, Camila, hay acciones, camino. ¿Qué otra cosa se les ocurre que puede ser una estrategia? ¿Procedimiento? Un plan. ¿Procedimiento? Un procedimiento, un plan. Hay muchas cosas que nombramos a diario y que no tenemos muy en claro cómo es el tema a seguir, ¿no? Esto es estratégico. Entonces, acciones, procesos. ¿Cómo es? ¿Por qué es estratégico? Alguien mencionó un plan. ¡Wow! ¿La estrategia es un plan? ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo es esta historia de la estrategia? Una cosa que hablamos siempre, que siempre está en para cumplir un objetivo, ¿no? Habla un proceso a seguir, Elizabeth nos dice para cumplir un objetivo. Bien. Bueno, vamos a descubrir, por supuesto, y el objetivo de la clase de hoy es llegar, no a la clase, ahora mismo vamos a llegar a una conclusión de esto. En primera instancia, la primera instancia es lo más interesante para dejar planteado en primera instancia es establecer qué no es el planeamiento estratégico. ¿Qué no es el planeamiento estratégico? ¿Y qué no es el planeamiento estratégico? Es adivinar el futuro.
Entonces, el primer concepto que tenemos que traer para el concepto de planeación y el concepto de estrategia es que no se hace un planeamiento estratégico para adivinar lo que va a ocurrir. Nadie sabe lo que va a ocurrir. Nadie. Y la pandemia nos ha demostrado aún más que nadie sabe lo que puede llegar a ocurrir. Entonces, el planeamiento estratégico no significa adivinar el futuro. Bien, entonces me dirá más de una de ustedes, ¿y qué significa entonces? Bueno, yo les propongo un ejercicio personal, no que lo hagan público, ¿no? Tenelo en tu cabecita, manejarlo en tu cabecita, a ese ejercicio personal que vamos a ver ahora para tratar de llegar a cuál es el tema del concepto de estrategia. La pregunta es, ¿cómo querés estar de aquí a 5 años? ¿Cómo te querés ver de acá a 5 años? Esto puede ser, alguno puede decir, ay, a mí me gustaría de acá a 5 años estar viviendo en Japón. Uno podría decir, de acá a 5 años poder haber ido ya de viaje a Villa Langostura. Qué sé yo, alguno podrá decir, ay, por fin me gustaría bajar unos kilos, o comprarme el auto, o ser gerente o gerenta de no sé qué cosa. Miles de objetivos personales pueden estar en sus cabezas en este momento, con absoluta libertad. Una vez, un alumno en un cuatrimestre, presencial, era obvio, y más o menos tratando este tema me dijo, yo lo que quiero ser es famoso. Y le digo, bueno, famoso se puede tener muchos caminos. Hablando de ese proceso a seguir para cumplir un objetivo, ¿no? Entonces yo me quiero ver famoso de acá a 5 años. Bueno, de una manera de verse famoso le dije, si en este momento sacás una ametralladora y nos empezás a tirar a todos nosotros, realmente te vas a hacer muy famoso. Sí, puede ser, me dijo, puede ser, no sé. Entonces, bueno, puede estar esa idea, ¿no? También de ser famoso dentro de 5 años. Ahora vamos a seguir con ese ejercicio para que todos lo vayamos haciendo mentalmente en función de lo que nos fuimos diciendo. En primera instancia, yo te voy a plantear el tema del tiempo. El tiempo, ¿no? Horizontalmente nos planteamos el tiempo. Obviamente, el tiempo, estamos en el año 0 y en el año 5. ¿Por qué me decís año 0 y año 5? ¿Y por qué dije a 5 años? Generalmente, cuando se hace una planificación, se hace a 5 años. Generalmente. Se toma eso como general. ¿Todas son a 5 años? No, no todas. Porque si vos vas a la industria minera y estás planificando sobre una explotación que recién comenzás a hacer, comienza a ser rentable a partir de del 5.º o el 10.º año. Así que ahí quizás tengas que programar de otra manera. Pero ya estamos hablando demasiado específico. Al menos en Argentina, profe. No. Eso no tiene nada que ver con el tema de lo que va a ocurrir. Okay. Atención con esto. Por eso es que yo les estoy haciendo este ejercicio personal. Sí, todos vivimos en Argentina. Pero eso porque confundimos la planeación con adivinar. Y ahora vamos a ver qué es el concepto de planeación y por qué no tiene nada que ver con la adivinanza de lo que va a ocurrir. Eso no quiere decir que no te veas afectado por las cosas que ocurren. Eso es otra historia. Pero bien, sigamos con este ejercicio. Por ahora estamos en...
Ay, Dios. Lo dejo, no veo lo que comparto ahora. Esperen un poco. ¿Ustedes lo ven? No, no, se salió. Hoy me fue imposible generar un link para la reunión 2. Tuve que usar el tiempo que perdí hoy. Vi 6 millones de tutoriales. No entiendo. Pero bueno, ya está. No importa eso, ¿no? Bien. Estábamos en el tiempo. ¿Lo ven todos? ¿Lo ven? Sí, sí, ya se ve. Bárbaro, fantástico. Gracias. Bien. Entonces, tenemos el tiempo ya establecido de acá a 5 años y verticalmente tenemos pesos, por decir, bueno, qué sé yo, generalmente siempre vernos con mejores ingresos puede llegar a ser, más un plus, un signo más que está ahí, que es un plus que, bueno, que es toda una infinidad de gamas dependiendo de lo que vos te plantees que querés ser. Entonces, el hecho de tener esto en el momento 0, en el año 5 y cómo te querés ver, lo que quiere decir es que vos te estableces un futuro deseado. Un futuro deseado. Querés ser astronauta. Como te decía, querés viajar a Villa Langostura. Tenés metas y objetivos. ¡Wow! Ya tienen, ahí tenemos dos, metas y objetivos. ¿Cómo metas y objetivos? ¿Qué es esta historia? Ahora vamos a ver qué se diferencia. Pero vos te estableces metas y objetivos. En muchos casos vas a ver que metas y objetivos lo utilizan como sinónimos. Tampoco es que alguien se va a morir porque lo uses como sinónimo, pero en realidad no significan lo mismo de manera precisa. Pero bueno, lo importante es que tenés un futuro deseado. Ahora, vos estás en el punto 0. ¿Cómo llegar a ese futuro deseado? Tiene infinitos caminos, por decirlo de alguna manera, o muchos caminos. Pero lo más importante que tiene este ejercicio de establecerse el futuro deseado, lo más importante que tiene este ejercicio es que te da una franja sobre o dentro de la cual, si vos te movés dentro de esa franja a lo largo del tiempo, aproximadamente te vas, valga la redundancia, acercando a ese futuro deseado. Lo que te dice ese futuro deseado es que estas flechas rojas que están apareciendo ahora te marcan claramente que no estás yendo hacia el futuro deseado. Y esto es lo más importante que tiene, o una de las cosas más importantes que tiene el hecho de plantearse el futuro deseado. Independientemente, todavía no hablamos del entorno, ¿no? Ni hablamos del entorno. Entonces, tener en claro qué querés ser. Primero, ¿qué querés ser? Entonces, si vos tenés en claro qué querés ser, ahí vas a tener que hacer una acción, que este es el concepto final de la planificación, que es traccionar el presente desde el futuro. El futuro deseado, la planeación en realidad, estableciendo el futuro deseado, que es como una mancha, digamos ahí, vos te parás en el futuro deseado y traccionás tu presente hacia ese futuro. Es decir, te estás planteando desde el futuro. El planeamiento te posiciona en el futuro deseado.
Y esto es importante, quiere decir que si no tenés definido el futuro deseado, no hay planeamiento. No hay planeamiento. ¿Por qué? Porque obviamente cuando vos tenés definido el futuro deseado, la decisión 1, la decisión 2, 3, 4 y las 10.000 decisiones que tengan que tomar van a tener que estar en función de ese futuro deseado. Y ahí están, alguno de ustedes dijo, una serie de acciones o procedimientos, por decirlo de alguna manera. El procedimiento suena como algo más formal o más preestablecido, por decirlo de alguna manera. La decisión, ahí sí, son las decisiones que vos tenés que tomar. ¿Para qué? Para alcanzar ese futuro deseado. Es decir, si vos querés viajar a Villa Langostura, lo primero, si no tenés el dinero, lo primero es decir, bueno, ¿cómo voy a financiar? No tengo manera de financiármelo. No me quiero endeudar, no tengo trabajo. Entonces, la decisión 2 es buscar trabajo. En función, entonces voy a buscar trabajo, pero no me quiero complicar mucho el trabajo ni tampoco comprometer mucho porque mi objetivo es viajar o irme a vivir a Japón o no sé. Entonces, si vos estás hoy escuchándome a mí en este momento, es porque alguna de la decisión 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene que ver con el futuro deseado tuyo. Porque si no, estás perdiendo el tiempo. Y eso es lo más grave que un ser humano puede hacer. Perder su tiempo. Y obviamente la planificación lo que hace es organizar las decisiones. Peter Drucker decía el carácter futuro de las decisiones presentes. Claro, esa decisión 1 tiene un carácter futuro porque está en función de ese objetivo deseado. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando unimos el futuro deseado y unimos esas decisiones, estamos en presencia del concepto de planeación. Esto es planear. Es una reflexión de lo que querés ser. Una reflexión de lo que querés ser y en función de eso vas a ir tomando decisiones. Claro, arriba tenés lo planeado y abajo tenés la implementación. Como verás, tu planeamiento es lineal. Yo no estoy diciendo que si vos planificás, llegás en este caso a la bandera cuadros de manera ágil y rápida, sino que tu camino se va a parecer mucho a esto. Y vos me dirás, pero, y entonces, claro, entonces está en que vos tendrás que pasar el primer Babel, los pinos, la nieve, y al final te espera el oso y un volcán, pero vos tenés en claro a dónde querés ir. Entonces, lo importante es que vos tenés que sortear todos esos inconvenientes que el entorno y la impredecibilidad del futuro te van a ir incorporando. Pero si vos no tenés en claro cuál es tu futuro deseado, no vas, ¿en qué función de qué vas a tomar una decisión? Ahora, vos podés decir, mirá, bueno, pero qué sé yo, acá en pandemia te puede llegar a la conclusión de que tu negocio dejó de ser negocio. Es probable. Es probable. Entonces, cuando vos tenés en claro dónde vas, ya tenés en claro también cuando el camino no te está llevando a ese futuro deseado. Entonces, el futuro deseado debería ser cambiado por otro. Debería ser cambiado por otro. Este es el concepto de planificar. Este es el concepto de planificar. No, todavía no vimos y tampoco vamos a ver profundamente cómo se planifica
vamos a ver si conceptualmente cómo se planifican las organizaciones, pero lo más importante que hay que tener en cuenta es que no varía mucho en esto, en este concepto que nosotros estuvimos viendo, en el concepto de reflexionar a dónde querés ir y mirar cómo estás vos, parada o parado en función de tus deseos, mirarse hacia adentro. Mirarse hacia adentro vas a encontrar las fortalezas y las debilidades de la palabra FODA, tan famosa. Las fortalezas y las debilidades. Y todos esos dibujitos que vos ves en la implementación son oportunidades o amenazas. Alguna de las dos. Oportunidades y va a depender de cómo vos te plantees sobre cada uno de esas cosas que en primera instancia aparecen como dificultades. Una de las cosas que nos diferencian como personas, algunas tienen que ver justamente con estas situaciones que nos presenta el entorno. Digo entorno, todo aquello que no controlamos, ¿no? Qué sé yo, le pongo la palabra entorno, todo aquello que no controlamos. Ni siquiera la conducta de la otra persona, ¿ah? También está dentro del entorno, no lo controlás. A no ser que lo tengas apuntado con un chumbo así o con un látigo. Bueno, eso sería otra cuestión, pero en general, en una situación normal, no lo tenemos controlado. Yo digo cada cosa y que van grabadas bromas para la grabación que conste. Pero bueno, sigamos. Entonces, el tema está en que las personas, por lo general, ante una situación que se nos presenta en la vida, lo tomamos como algo afortunado o desafortunado, como una suerte o como una desgracia, como algo bueno o como algo malo. Entonces, dependiendo cómo sea. Mira lo que me tocó. Y ahora, qué bueno lo que me tocó. Sin embargo, hay personas que ni se detienen a analizar eso y todo lo que se les presenta en la vida lo toman como un desafío. Entonces, claro, si vos te quedás con el concepto de planificación solamente, y yo no te puedo vender que vos planificás que en la vida te va a ir bien, vos planificás que las cosas se te van a facilitar, pero después tenés que tener ese análisis de esa estrategia que vos seguiste, que la estrategia, ¿qué es? La estrategia es analizar como, no me acuerdo si Camila o Denise lo dijo, perdón, no recuerdo quién lo dijo de las dos, porque fue por audio, me acuerdo, que dijo, es el camino que más te conviene. La estrategia no es más decir, bueno, ahora, ¿cómo hago? Me quiero ir a Villa Langostura, estoy acá, no tengo un mango, no tengo laburo, ¿ahora cómo hago? Voy a buscar trabajo. ¿Voy a buscar trabajo de qué? Voy a buscar trabajo, pero me voy a ir a buscar trabajo por acá porque tengo el padre de una amiga que me puede conseguir un laburo piola y por ahí, sin hacer mucho esfuerzo. Y así, eso es la estrategia. La estrategia se trata de eso. Claro, en las organizaciones se hace más complejo, pero no deja de hacer eso. Entonces, tengo que... Está nevando. Está nevando, yo no tenía pensado nevando. Bueno, para pasar la nieve, ¿qué puedo parar? Que termine de nevar, no puedo parar de que termine de nevar, porque hasta que termine de nevar, qué sé yo, cuándo va a dejar de nevar. Y ahí viene el tema de la información que vos posees. Vas a escuchar hablar, dentro de los conceptos de planeación, del tema, eh, del tema estadístico, que son las probabilidades.
Yo tuve un fantástico profesor de teoría de la decisión que no lo pude seguir. No lo pude seguir. Se llamaba Oniscanchi, brillante, tipo brillante. Los exámenes duraban 12 horas. Te estoy hablando de esto, la prehistoria. Pero en el mismo edificio, que lleva 200 años. Aunque antes era la Facultad de Medicina donde estamos nosotros. Pero bueno, quienes están en Córdoba, por supuesto. Quienes estamos en Córdoba. Entonces habló sobre un concepto de qué es la probabilidad, ¿no? Entonces, todos tomaron una definición de casos posibles sobre los casos probables sobre el total de casos, etcétera, etcétera. Y él agarró una moneda, la arrojó al aire y la atajó así y preguntó, como yo les pregunto a ustedes, suponiendo que yo tengo una moneda ahí, ¿cuál es la probabilidad de que sea cara o cruz? ¿Cuál es? ¿Cuánto es? 50%. 50%. No cabe ninguna duda. ¿Y para mí? ¿Cuánto es la probabilidad? Con lo que acabo de hacer. Lo reitero. Miro la moneda. ¿Cuál es mi probabilidad? 50%. ¿Cómo? Sigue siendo 50%. No, si yo la estoy viendo. Yo ya No sé si estás es viendo. cara. Yo sí sé si es cara o cruz. Yo la miré la Ahora, moneda. Para vos es 50% porque no la ves. Pero entonces me decís, pero sos vivo, vos la viste. Claro. Entonces el concepto de probabilidad está está ligado directamente a la información que poseemos sobre los hechos. Cuando nosotros hablamos de probabilidades, fundamentalmente tiene que ver con esa información de los hechos. Para usted era 50 y 50. ¿Por qué? Porque ¿qué van a saber si era cara o cruz? Es 50%. Ahora, cuando yo la miro, se convierte en certeza. Entonces, depende de la información que tengas. Entonces, claro, muchos emprendimientos empresarios, y de esto se trata el tema de planificación, se lanzan sin verificar por lo menos si hay un tornado en el camino, o si hay osos, o por lo menos cuestiones, o la probabilidad de decir, che, por este camino, por acá, esto vamos a tener temas regulatorios muy complicados. O ya te estoy metiendo el tema de Argentina, para que no crea que estamos hablando de temas de Marte. Ya acá, ya vas a tener, son precios muy controlados, esto vas a tener que vender por retail y por ahí llegas. Bueno, es un análisis que es justamente lo que vamos a ver seguidamente, que tiene que ver con este ejercicio de la reflexión previa. Puede ser de una empresa en marcha o de una empresa a poner en marcha. O, como hoy escuchamos decir por ahí, una startup. Pero lo importante es primero, el primer concepto que tenemos es establecer el futuro deseado. Es lo primero que tenés como tarea, por decir así, en el tema de la planeación. Y acá tenemos un cuadrito que les hice sobre la meta, objetivo y plan. Obviamente, fíjense, la meta es como algo un poquito más bajado a tierra, más masticable,
que la misión y la visión. La misión y la visión, lo habrán escuchado miles de veces, misión, visión. La misión es, ¿qué querés ser? ¿Qué querés ser? Quiero ser un profesional, quiero ser un contador o contadora público que realice las tareas honestamente a empresas que cuiden el medio ambiente, el impacto social y el impacto económico en la región donde trabaja. Esa es tu misión. Visión es como te querés ver en un determinado tiempo. Es decir, en función de esa misión, lograr ser una profesional que se constituya en un referente en manejo, en asesoramiento de empresas sustentables. De aquí a tantos años, si lo querés poner. Pero digamos que ya tiene como el tiempo puesto. Y la meta es algo que es un parámetro más palpable y más concreto que surge de esa misión y esa visión. Es decir, bueno, voy a analizar, vamos a estudiar o me voy para eso, para comenzar, primero, bueno, me tengo que recibir de contadora y una vez que me recibo, previamente voy a empezar a estudiar el tema de las empresas, organizaciones sustentables. Ya estamos un poco más en concreto. Y el objetivo ya hace que no solamente se dispare un solo objetivo, se disparen varios objetivos en función de la meta que te acabas de establecer. Entonces, esos objetivos ya parten de la meta, pero ya son cosas más medibles, más en concreto. Inscribirse en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, o inscribirse en cualquier universidad privada, pagar la matrícula, que cuesta tanto, etcétera, etcétera. Esos son los objetivos, ¿no? Que obviamente hay una cadena de objetivos, se van cumpliendo, se van cumpliendo. El plan es un documento donde vos especificás cómo debe realizarse o qué debe realizarse para alcanzar esos objetivos. Entonces el plan es como algo más detallado. Tengo que, por ejemplo, mañana, el día martes, martes 24, a las 9 de la mañana, voy a entrar online para inscribirme en tal lado y haré hay que hacer la transferencia para la matrícula. Y, ¿ves? Es más detallado. Responde al objetivo de inscribirte en una facultad, pero ya detalla cómo lo tenés que hacer. Imagínate si lo tiene que hacer otra persona, ¿no? Entonces vos le detallás. No confundir con procedimientos, ¿eh? No confundir con procedimientos, que es medianamente similar también, no es que sea tan distinto, pero el procedimiento, después lo vamos a ver, los procedimientos, estamos hablando de procedimientos de trabajo, por ejemplo, que significa regular cómo debe realizarse la tarea. Acá vos tenés que decir qué es lo que tenés que hacer. Vos no le estás diciendo, bueno, cómo inscribirte en la facultad, por ahí. Es decir, inscribirse en la facultad. Vas a ver que las organizaciones, vas a encontrar programas. El programa de producción, por ejemplo. Un programa de producción
sale de un plan de producción. ¿Y el programa de producción qué es? El plan de producción puede ser la planificación de producción del mes y vos programás la semana. Es decir, está enganchado, pero es, digamos, de un horizonte más corto. Esto es la diferencia entre metas, objetivos y planes. Y programas, por decir, también está enganchado programa de producción, un programa de ventas, un programa de lo que sea. Obviamente que puede tener determinados nombres, ¿no? Distintos nombres, etc. Yo diría que a modo de resumen, podríamos decir que la estrategia responde a la pregunta ¿dónde, cómo y por qué? Y el plan responde a la pregunta ¿qué, cuándo y quién? Más o menos. Esto es para que nos quede claro por dónde viene la mano de la planificación estratégica. Perdón, pero tengo la garganta mal. Bien. El tema, ustedes tienen para leer texto, que no les va a decir esto. No les va a decir esto el texto. Pero el texto va a arrancar con conceptos como este, por ejemplo. Ustedes van a tener este gráfico. Pero en realidad está hablando de lo mismo. Porque en análisis externo e interno es un concepto interesante este, porque lo que te está diciendo acá, vos estás reflexionando sobre el futuro deseado, porque no, acá no, generalmente no se dice que cuando vos estableces un objetivo, es un futuro deseado. Quiero crecer un 10%, quiero aumentar mis ventas un 20%, quiero aumentar mi rentabilidad un 2%, que sea. Quiero aumentar mi participación en el mercado. Quiero llegar a evitar que se siga contaminando con plásticos el planeta como se está contaminando. Para una organización sin fines de lucro, por ejemplo. Una de las cosas más graves que hay en el planeta hoy, además de todas, el tema del plástico. Una persona, estoy muy obsesivo con el tema del plástico. Nosotros, los seres humanos, nos comemos anualmente el equivalente de una tarjeta de crédito en plástico. Y el plástico ya está absolutamente en todo lo que consumimos. No solamente animal, sino vegetal. Toneladas de plásticos llueven en el mundo. Toneladas de plásticos llueven en el mundo. Y bueno, los vientos y particularmente los autos con sus ruedas levantan el plástico que va lloviendo. Inclusive hay plástico donde jamás el ser humano estuvo. O sea que el planeta entero está contaminado de plástico. Otra de las cosas que, que hacemos los seres humanos, ¿no? De medir muy poco las consecuencias de nuestros actos. Pero bueno, ahí está, en los océanos, con plásticos, islas de plásticos del tamaño casi de media Europa. En fin, hay organizaciones que se están ocupando con ese tema de quitar los plásticos de los océanos, ¿no? Un análisis hace muy poco se hizo en Inglaterra un análisis de los desechos de plástico y llegaron a la conclusión de que el 80%, si mal no recuerdo, el 80 o el 70% de los desechos de plásticos que encontraron estaban vinculadas solamente 11 corporaciones del mundo, grandes, ¿no?
La número 1 es Coca-Cola en los desechos de plástico. No estoy diciendo que Coca-Cola contamina a propósito, ¿no? Estamos haciendo el análisis de los desechos. El 70% solamente proviene de 11 corporaciones. Y de esas 11 corporaciones, la número 1, que está desechada por los seres humanos, ¿no? Por los seres humanos, de todos modos, son envases de Coca-Cola, de plástico. Bueno, para trabajar, un tema gravísimo, el tema de la contaminación del plástico. ¿Cómo llegué a esto? No tengo la menor idea. Pero bueno, sigamos. Reflexioná. El análisis FODA te dice fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las oportunidades y las amenazas están afuera. Bueno, escúchame. Estás planificando. Eso te está diciendo, ya FODA te está diciendo, bueno, mira para afuera. Mira para afuera. ¿Dónde estás planificando? Entonces, no te digas, ay, yo quisiera ser astronauta. Bueno, está bien, está todo bárbaro que vos quieras ser astronauta. Ahora, ¿dónde viví? Y vivo en Villa Ortúzar y estudios y estoy mirando a Binetti en el sistema administrativo y estás perdida, porque la verdad, para llegar a astronauta, si me estás escuchando a mí, y la verdad que vas mal, porque debería empezar siendo piloto, o pilota en este caso, o estudiar física, no sé, o estudiar o destacarte en alguna ciencia que sea necesaria en la NASA, porque si muchas empresas para trabajar como para ser astronauta, lo tenés por ahí, te vas con Elon Musk, que están, o The Virgin, o el CEO de Virgin, que no me acuerdo el nombre ahora, que están con esos proyectos, o también Bezos, que andan con proyectos de llegar al espacio. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, en la planificación, reflexioná en el futuro deseado, pero reflexioná el entorno también. Te lo está diciendo. Y después, formular la estrategia, te lo dice el gráfico. ¿Qué quiere decir la estrategia? Como bien lo dijeron ustedes. Sí, bueno, ya tengo los objetivos, ya tengo los problemas, las amenazas, tengo las oportunidades. Si en lo que soy débil, soy en lo que soy fuerte. Obviamente, me sostengo en lo que soy fuerte, aprovecho analizo y me puedo aprovechar de estas oportunidades y con eso voy a plantear cómo hago estratégicamente para dejar y cumplir mi objetivo. Por ejemplo, conocí un empresario, ellos tenían a un proveedor que los verdugueaba terriblemente porque era el único que le proveía era una industria química, ¿no? Yo no recuerdo bien ahora qué era lo que le proveía. Y la empresa tenía dos socios, era una empresa muy pequeña, tenía dos socios. Uno de ellos era un ingeniero químico brillante. Y entonces, ese ingeniero químico estaba ya empezando a desarrollar una manera para generar el producto que estaban comprando. Entonces, ¿qué hizo el otro socio, que era el que se dedicaba a la parte comercial, con el cual aprendí muchísimo en mi vida? Y entonces él aplicó una estrategia cada vez que venía el proveedor y el proveedor le decía algo y él decía, no, por favor, te lo pido. Entonces, ¿qué hacía? Hacía que su estrategia relajar al proveedor y hacerlo sentir cada vez más importante. Mientras tanto, ellos estaban haciendo el producto para suplirlo y lo lograron. Ese es el objetivo que tenían ellos. ¿Qué era? Aumentar su fortaleza y eliminar esa debilidad.
eliminar por completo esa debilidad que tenían. Puede ser una estrategia. La lograron. La lograron. Con esa persona, yo tuve una experiencia fantástica, muy dura para mí. Yo era muy joven. Fui, ya 20 y pico. Hace mucho. Bueno, yo trabajaba en... ¿Alguien quiere decir algo? Porque siento un micrófono que se abre y que se cierra. Bueno, entonces yo le decía, estaba haciendo un informe y me maté. Les aseguro que me maté. Era una pequeña y mediana empresa y me maté con el informe. Trabajé día y noche, fines de semana, y hice un informe así. Lo anillé, les juro que era así el informe. Lo anillé. Llego una mañana casi sin dormir. Total, así, casi sin dormir, ¿no? Llego y le doy, ya lo terminé, le digo, él sabía lo que estaba haciendo. Y se lo doy al informe. Así, como te estoy, suponete que este celular sea el informe, ¿no? Entonces le di el informe. Mirá lo que pasó. El tipo lo agarró así, puso la mano así, y lo agarró así el informe así. Con el celular desaparece un poco, ¿no? Lo agarró así y me dijo, por el peso de este informe, yo le puedo decir que no está a la altura del tamaño de esta organización. Y me lo devolvió. Me lo devolvió. Pero me dejó la enseñanza más profunda que pude tener. Casi yo lo quería asesinar de a poco, ¿no? Bien, muy lentamente, de a poco lo quería matar. Pero el tipo me acaba de dar una enseñanza fantástica. Por el peso del informe, no está en función del tamaño de la organización. Me cambió la vida. Va, en la empresa. Y me di cuenta de crear las organizaciones adecuadas. Es decir, que ese no era un reporte para una empresa de esa envergadura. No era un reporte para esa. Las pymes requieren otra cosa. Obviamente, que no vamos a entrar en detalle, pero no sé por qué le estoy contando esto, pero bueno, nada, me vino a la mente. No sé si alguien quiere preguntar algo mientras tomo agua, porque tengo mi garganta que me lo pide. Bien. ¿Están, no? No, Sí, León, no hice ninguna. No hice más. Me fue con el informe debajo del brazo. Ya está. Ya me di cuenta, aprendí que para una pyme, ahora voy a quien me quería preguntar, ¿eh? Para una pyme, guarda con lo que haces. Si vos querés, yo que venía, yo estaba estaba estudiando en la facultad, ¿viste? Entonces yo ¿sabe qué? Me hago un reporte, le hice un reporte y le apliqué 6 millones de bibliografía y todo. Nos contratan, lo que aprendí es que a los profesionales nos contratan para solucionar problemas, no para enseñar administración o contabilidad o impuestos o lo que sea al otro. No, solucioname el problema. No me vengas a enseñar, solucionámelo. ¿Quién quería preguntar algo? Por favor. Hola, ¿hola? Operadora. ¿Puedo repetir que era un programa? Bueno, un programa surge siempre de un plan. Por ejemplo, vos, ¿qué pasa? Hay una planificación muy básica, ¿no?
Una planificación básica que siempre el concepto de planificación y casi de presupuesto, por decirlo de alguna manera, parte presupuesto. Presupuesto parte de ventas. Entonces todos miramos al sector de ventas y dice, bueno, si el objetivo es aumentar un 10% las ventas, el tema sería, yo creo que lo que se podría aumentar es por esta línea de productos que podemos llegar a aumentar, con lo cual la facturación sería tanto. Entonces te dice la línea de producto y te dice el crecimiento de esa facturación. A partir de ahí se desprenden una serie de planes. Uno de ellos es el de producción, suponiendo que es una industria, o el de compras, si es compra y venta, pero vamos a suponer que es una industria. Entonces se desprende el plan de producción. Suponete que estamos haciendo el plan del año 2022, ¿no? Un crecimiento, nos establecemos un objetivo para el plan para el año 2022, un crecimiento de un 10%. Ventas nos dice para dónde podría ir la historia en función de que, bueno, las cosas de la pandemia podrían llegar a estar un poco más controladas. Análisis del entorno. Tendríamos que ver el gobierno cómo va a resolver, teniendo en cuenta que seguramente el problema del tipo de cambio continúe. No tomen como que el problema del tipo de cambio continúe como algo certero. Estoy pensando, como la persona que está pensando, seguramente todo el tema del tipo de cambio va a seguir siendo igual, la política económica difícilmente cambie profundamente, van a seguir los precios cuidados, bla, 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 y todas esas historias. Entonces yo creo que vamos a poder ir por este lado para aumentar un 10% las ventas. O podés decir, no aumenta nada, pero vamos a suponer que sí, encontrar. Entonces encontrás una línea de producto. Línea de producto que, no sé, zapatillas, zapatillas para escalar montaña. Entonces, te llega eso. Me encanta la pregunta de Ariel, pero espera, un segundo. Las zapatillas. Entonces, producción, dice, bueno, vamos a hacer el plan de producción, entonces tenemos que producir tantas zapatillas de estas porque, bueno, según ventas se van a vender en el año 2022. Entonces, en función de esto, vamos a empezar a producir, las necesitamos producir ahora y hacemos un programa de producción para la semana que viene. El programa, digamos que lleva más en detalle ese plan de producción, que ya el programa de producción ya va directamente a la semana, día por día, analiza los insumos y ahí el programa lo que logra es disparar las necesidades de insumos, si necesitas comprar materias primas y todo ese tipo de cosas. ¿Ah? Eso es un programa. No es que tenga una definición, no deja de ser un detalle de las cosas que hay que hacer, pero son bien específicas. Por ejemplo, el programa podría decirte en producción que el plan de producción te puede decir que tenés que hacer 10.000 zapatillas de tal, 5.000 de tal, 4.000 de tal. Entonces, a vos te puede decir, bueno, vos haces el programa de producción. Bueno, vamos a hacer las 10.000 zapatillas de tal primero, después vamos a hacer las otras. Es decir, el plan te dice todo, pero vos vas a empezar por una. Y más, podés empezar por una, inclusive podés decir, voy a utilizar tales máquinas, lo vamos a hacer en tal máquina y vamos a utilizar en tal sector y vamos a aprovechar tales insumos. Ese es el programa más específico. ¿Ah? Las faltas, dice Ariel. De nada, Rosalía. Las faltas, dice Ariel. Estamos entre gente grande. Si yo a esta altura de mi vida voy a tener que tomar lista para saber si ustedes vienen o no vienen, no. La verdad, si vienen
o no vienen? Si miran el video o no miran el video, es un tema de ustedes. Yo no voy a estar controlándolos o controlándolas a ver si vienen o no vienen, como gente grande. Así que, quien aprueba la materia sin venir, todo bien. Quien le interesa las clases y quiere venir, todo bien. Quien no le interesa las clases y no quiere venir, todo bien. Ustedes son dueños de su vida y yo no soy quien para andar diciéndole a cada rato tenés que estar acá presente o no tenés que estar presente. Es una universidad, gente adulta, todos, así que ustedes sabrán manejar sus tiempos y sabrán determinar si les resulta interesante escuchar las gansadas que yo digo o no. Es un tema de ustedes. ¿Ah? Respondida la pregunta. Bien. Claro, después el gran tema es la implementación, ¿no? Porque vamos al tema de las zapatillas. Tenemos que hacer 10.000 zapatillas. Entonces, el de producción te levanta la mano y te dice, 10.000 zapatillas, ¿en cuánto tiempo dijiste? Y lo vamos a vender en el año, así que lo tenemos que hacer de acá a 6 meses, ponele, que diga una cosa así. 6 meses, sí. 10.000 zapatillas de esas, sí. No tenemos capacidad de producción. La máquina que nosotros tenemos en 6 meses puede llegar a hacer 3.000 zapatillas. Nos faltan 7.000. Ah, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo te diría, tenemos que comprar una máquina. Empiezan a saltar las cosas. ¿Ven? La implementación de la estrategia, entonces empieza a decir, bueno, y ahí vienen otros temas de la planificación y la inversión de adquirir una máquina. Yo estoy con empresarios hoy estoy con empresarios que están comprando máquinas y que saben del entorno. Empresarios pequeños, son los empresarios que no viven del Estado, esos son los que hacen fortuna, ¿no? Que lamentablemente muchos empresarios pagan la visión negativa de los empresarios por culpa de ellos, porque ellos son los que están en los medios, esos son los que salen, son los que fabrican vacunas, pero también producen programas de televisión. Uno no sabe si produce los programas de televisión con la plata que le dan para fabricar las vacunas. Digo, uno se lo pone a pensar, ¿no? Pero bueno, son esos que están siempre enganchados con el Estado, ¿no? Grandes empresas y grandes personas que se dicen empresarios viven a costillas de estar enganchadas en las obras públicas y en todas esas cuestiones. Pero bueno, no es de este gobierno, ¿eh? Ojo, quiero dejar claramente sentado que esto es una historia que tiene muchas décadas y muchas y muchas. Bien. Es un problema estructural ya, profe, no es coyuntural. No, por supuesto que no. Y es un problema, te diría, Sofía, es un problema estructural y cultural, que eso lo hace más grave. Nunca olviden, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Y ahí entra en juego la responsabilidad social, de la sociedad me refiero, ¿no? Porque creemos que los que formamos parte de la sociedad no tenemos nada que ver con lo que ocurre. Y yo creo que tenemos mucho que ver con lo que ocurre. Mucho que ver. Pero bueno. Yo diría que la cultura del país general responde mucho a la situación que estamos. Responde mucho a la situación que estamos. Pero bueno, da para largo y... Ariel, está todo bien. Está todo bien, Ariel, no te lo dije a vos esa respuesta. Te lo digo a todos. A todos. Yo no voy a tomar lista. Olvidate, Ariel. Y preguntá todo lo que vos quieras. Lo que pasa es que me sorprendió por cómo fue, pero está todo bien. Ni sé cuándo entran. Ese es el problema de la no presencialidad. Bien. Tenemos, no se olviden nunca de la cultura.
que obviamente no estoy hablando exclusivamente de la cultura por leer libros, ¿no? Ahí vamos a ver por qué es tan importante la cultura organizacional. Y por qué Misber, aquellos que tuvieron que leer Misber alguna vez, por qué Misber tuvo que agregar la sexta parte de la organización como la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque la cultura organizacional es la que te hace implementar o no implementar una estrategia, o te la hace caer a los 2 segundos de la estrategia. Bien, sigamos. ¿Qué hora es? 18:11. Ah, no está tarde. Bien. Siguiendo con el análisis de la historia, del entorno y lo que podés encontrar en los entornos, Porter, además de ser el creador del análisis FODA, dijo, che, ¿por qué no estudias las fuerzas competitivas? Que son 5 según él, ¿no? La rivalidad entre competidores. Porque es importante, entonces, si vos vas a hacer algo, y dentro de las oportunidades o las amenazas, te dice amenaza de nuevos competidores entrantes. Es decir, vos haces un negocio. ¿Qué tan fácil es copiarte? ¿Qué tan fácil es que salga otro y te haga otro más? Hace muchos años, hace 30 años, fue en las canchas de pádel. Salió en cancha de pádel, todo el mundo ponía cancha de pádel. En un momento fue las canchas de fútbol 5. Después, las cervecerías. Ahora, las cervezas artesanales, qué sé yo, por dar ejemplos triviales. Pero hay ejemplos mucho más profundos, ¿no? O productos de otro tipo. ¿Qué amenaza tenés de competidores entrantes? Y acá viene, abajo tenés amenaza de productos o servicios sustitutos. Bueno, León, sí, obviamente. León lo que dice, lo difícil es tener la distinción, es la diferenciación. Es un tema, es una estrategia. Obviamente, la ventaja competitiva, ¿qué es la ventaja competitiva? La ventaja competitiva es aquello por lo que te eligen. Esa es la ventaja, tu ventaja competitiva. Te están eligiendo porque sos barato, te están eligiendo porque sos barato y entregas rápido, te están eligiendo porque sos barato, entregas rápido y tenés calidad, o te están eligiendo pese a ser caro, tus productos son de excelente calidad y un excelente servicio. La ventaja competitiva no tiene una definición de tenés que ser así para tener una ventaja competitiva. Ahora, no vamos a ver acá estrategias comerciales, no es el objetivo de la materia. No quiere decir que no sean importantes, ¿no? La diferenciación, ya que la trajo León, Rafael, le digo León creyendo que es el nombre, Rafael, perdón, Rafael, disculpa. Bueno, tampoco hablaste por el apellido, parece el colegio primario. A Rafael, lo que lo trajo Rafael, es qué pasa cuando vos vendes sal. ¿Vos qué sal compran ustedes mentalmente? ¿2 anclas? ¿Celusal? ¿O no le dan bola? 2 anclas. 2 anclas. Es sal, ¿no? Es sal. ¿Saben qué es sal? Es un commodity. Eso que ustedes están nombrando es diferenciación. Eligen, vaya a saber por qué, con todo el derecho, celusal y 2 anclas. Me da igual, dice Mercedes. Yo he descubierto algo. La celusal está más molida que las 2 anclas. Analícenlo. No sé si tiene menos sodio, pero... bueno, ya está. Bueno, y ahí te empezás a poner los saborizantes y todo eso.
recuperar, tomo el control antes que me saquen la historia. Oh, yo no sé por qué. Perdón, toqué, no sé qué toqué. Ah, ¿quién es la que habló? ¿Quién será? Llama, perdón. Llama, será juzgada. Quería poner el micrófono porque quería dar el ejemplo también de la lavandina, que en realidad ahora conocemos todo por la lavandina, pero no se llamaba lavandina. La conocemos por el nombre de la ¿Cómo se marca. llamaba? Era otro el nombre del químico, pero como se la conoció tanto por La el marca. nombre de la marca, quedó lavandina. Y Tipo lo clorito peor, o cloro. También los la chicles. bandina Judín, ¿no? También. No, digo, porque la bandina, y para decir una marca, Ayudín, pero bueno, sí, hay muchas cosas que pasan. Bueno, también el tema de la virome. Virome fue el fundador, el creador del bolígrafo, y bueno, fue un argentino, y bueno. Ahí estamos. Ah, no pasó nada, aquí no ha pasado nada. Bueno, el tema de los productos sustitutos es un tema. Y acá es importante ponértelo a pensar. Estamos hablando de la disciplina de la planeación y estamos hablando de la reflexión. Vos me dirás, estamos hablando de sistemas administrativos, hermano. ¿De qué me estás hablando? Bueno, te estoy hablando de un tema muy importante en las organizaciones. La planificación. Pero ¿por qué te estoy hablando de un tema más importante? Porque ahora vamos a ver qué papel juega el diseño organizacional en el tema de la planificación. Entonces, la amenaza de productos sustitutos. En un momento determinado, existía el mercado de las gaseosas. Competidores conocidos así rápidamente, Pepsi y Coca-Cola, ¿verdad? Años atrás, cuando yo era niño, 7-Up era una marca independiente, Fanta era una marca independiente, Coca-Cola era una marca independiente y Pepsi en realidad, Pepsi era una marca independiente, hasta que las dos grandes empezaron a adquirir las bebidas y empezaron a adquirir las marcas en realidad. Por ejemplo, PepsiCo compró Peguamar, PepsiCo Snacks, compró Peguamar, no sé si alguien se acuerda de esa marca Peguamar. Peguamar era una marca de una fábrica que estaba en la ciudad de Mar del Plata, que fabricaba snacks, de los que conocemos. La compraron. Yo no sé si sigue explotando la marca Peguamar, pero la planta la cerraron por completo. Mar del Plata Sí, sigue dejó de habiendo productos, ¿eh? Sigue habiendo productos, pero estaban fabricados por PepsiCo. En Mar del Plata no hay más nada. Lo compraron y desapareció. Pero bueno, sin embargo, a estos dos grandes monstruos de Pepsi y Coca-Cola les surgieron los productos sustitutos. ¿Y qué fue los productos sustitutos? Primero fue un cambio, van a escuchar, en los paradigmas del consumidor. ¿Qué es? Empezaron a salir las aguas saborizadas. O las aguas y las aguas saborizadas. ¿Y qué pasó? El mercado se empezó a correr a las aguas. Se empezó a correr a las aguas. Obviamente la reacción de estas empresas fue, obviamente como tienen un gran poder de compra, empezaron a adquirir empresas de agua. Las dos hoy tienen una amplísima gama de bebidas y tal es así que hoy Coca-Cola hasta está saborizando la Coca-Cola. Se está comercializando la gaseosa Coca-Cola que tiene más de 100 años, se está saborizando. ¿Por qué? Porque el mercado de bebidas se hizo uno solo. Se hizo uno solo. Ya no hay separación entre gaseosas, no. El mercado de las aguas, las gaseosas, las aguas saborizadas, todo es uno solo. Que vos lo atacás
con el producto que la evolución de la situación te va requiriendo. Ves que los productos sustitutos, atención, no necesariamente va a ser otra cola, otra bebida cola. Fueron las aguas. Bueno, ellos pudieron reaccionar. Pudieron reaccionar. Fíjate vos lo que son las cosas que unos peruanos hicieron una gaseosa cola y dijeron, yo con Coca-Cola no puedo competir. Hace muchos años que hicieron eso. Pero Coca-Cola no está en el mercado asiático. Y se fueron al mercado asiático. Y son líderes en el mercado asiático. Yo no me acuerdo, creo que es Rey, no me acuerdo la marca. Prometo para la clase que viene decirle cuál es la marca o se los pongo en la página de Facebook la historia. Interesantísima la historia. Y cuando Coca-Cola pudo entrar a China, ya estaban ellos hace rato. Bien, los productos sustitutos en el mundo de hoy no necesariamente va a provenir de tus competidores, sino preguntarle a las fábricas automotrices. En el 2030 se prevé, en el 2030 muchas de ellas van a estar fabricando exclusivamente autos eléctricos. Y ya hay, Sony está haciendo autos, Google está haciendo autos, Uber está haciendo autos, Samsung está haciendo autos, Tesla está haciendo autos. ¿Viste que los productos sustitutos pueden venir de otros que no son tus competidores? Y amenaza de nuevos competidores entrantes. ¿Quién me va a amenazar a mí? Ford, General Motors, Renault, Toyota. Los autos eléctricos te vinieron a amenazar. La tecnología. El cambio del entorno te vino a amenazar. Entonces vos, ese tema que te trae Porter acá, todo muy lindo, pero mirá que las cosas cambian, ¿no? O sea, que no te quede con los pensamientos así y decir, ¿cómo me quiero ver de acá a 5 años? Y dije, ya está, ya lo definí, listo, terminé, no pienso más. No, no, no. Seguí mirando cómo vienen las manos, porque por ahí vas a tener que tomar decisiones totalmente distintas. Audi invirtió 40.000 millones de euros en una planta nueva para hacer autos eléctricos. 40.000 millones de euros para sacar autos eléctricos. Aunque algunos dicen que el futuro son los autos a hidrógeno, no lo sé. Hoy hay una gran cantidad, el transporte, el mundo tiene la amenaza de perder el 3% de del empleo por la automatización de los transportes públicos. Se prevé de acá a 20 años que los camiones no van a estar tripulados, por ejemplo. Bueno, de hecho, hoy los aviones militares, muchos aviones militares, no son tripulados. Lamentablemente se lo está utilizando para la guerra. Pero eso te demuestra que los aviones comerciales también podrían ser no tripulados. Claro, yo no sé si me subiría a un avión que no hay nadie adelante, pero la tecnología lo está permitiendo. El ñato que me llevaría, qué sé yo, a Mendoza en avión, está sentado acá en Buenos Aires tomando mate mientras está llevando el avión, porque la tecnología hoy lo permite. Bien, nada, divagues míos. Pero el tema es que los productos sustitutos no necesariamente van a venir de tu competidor. Pueden venir de alguien, de un agente, de un jugador totalmente distinto y de un mercado que ni siquiera lo tenías pensado, ni siquiera lo tenías imaginado. Entonces, eso es respecto a tus competidores y la amenaza de productos sustitutos. Eso es siempre
un juego que vos tenés que tener en la reflexión del planeamiento estratégico. Y del otro tema es tu poder de negociación, tanto con los compradores, es decir, con tus proveedores, con tus proveedores como con tus clientes. En general, la pequeña y mediana empresa siempre tiene esta debilidad en alguna de las dos puntas. O tiene una debilidad con los proveedores. ¿Por qué? Porque dependen de un proveedor que por ahí es el único o dos proveedores nada más que proveen esa materia prima y que dependen de ellos. O por el contrario, un gran porcentaje de la facturación se concentra en grandes clientes nada más. Suele pasarle eso a las pequeñas y medianas empresas. Esa es una cuestión que yo te diría que tiene que ver con la debilidad, ¿no? Con la debilidad. Entonces, bueno, es una debilidad que quizás venga dentro de la problemática de PYME, que es toda una problemática. La PYME, la palabra PYME no tiene nada que ver con lo que se escucha dando vueltas. No vamos a ver. Una vez le voy a dedicar una clase a la PYME para que podamos entender este fenómeno que es mucho más complejo de lo que la palabra parece. Nosotros resumimos en la palabra PYME empresas que pueden facturar casi 3.000 millones de pesos anuales con empresas que pueden facturar 20 millones de pesos anuales. Y sin embargo, están dentro del campo de las pymes. Esas dos empresas. Bien. Esto está dentro de la reflexión de la planificación. Entonces, vos tenés estos dibujitos que yo te estoy pasando acá. Esta es la misma historia que lo que acabamos de ver anteriormente con colorcitos. La parte de planificar, mirás adentro, fortalezas, debilidades, el liderazgo, es decir, tu organización, tu ventaja competitiva. Planificar es mirar tu situación externa, tus oportunidades, tus amenazas, la incertidumbre, obviamente, y también de los recursos que podés disponer. Los otros días Toyota dijo, quiero 200 personas, y no las pudo tomar, porque no halló personas con las capacidades mínimas necesarias para ser incorporadas. Otro tema grave que tenemos en la Argentina. Entonces vos con todo eso hacés lo que se llama un intento estratégico. ¿Qué es el intento estratégico? Es decir, te lanzás, tomás las metas, los objetivos, con tu ventaja competitiva y decís, esto es lo que voy a hacer. Y ahí entra el diseño organizacional. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Te acordás lo que eran? Y entonces el tema está en que el 80% de los fracasos está justo en este punto, en la implementación de la estrategia. Y ahí entra a jugar el diseño organizacional, porque el diseño organizacional no es más que la administración de la estrategia. ¿Vos para qué diseñas la organización? Para cumplir la estrategia. ¿Te acuerdas cuando me dijo el peso de este informe no es para el requerimiento de esta empresa? Y era esto. Flaco, diseñame la organización que necesito, no me venga con todo esto, que yo no estoy para estos informes. Eso es para un CEO de una corporación, que el tipo está allá arriba en el piso 25 y tiene 80.000 monos laburando. Acá somos tres gatos locos. Solucioname el problema, a ver cómo llego a mis objetivos. Diseñame algo lógico para implementar. La cultura organizacional, la política de recursos humanos, la tecnología, los sistemas de información y control, toda la estructura. Y después vamos a ver eso. Y después, ¿cómo la medís? Para medir necesitas comparar. Para comparar quiere decir que necesitas saber lo que querés. Porque si no, ¿contra qué lo comparás? Es decir, salió verde.
¿Está bueno o malo? No sé, ¿vos qué querías? Y yo lo quería violeta. No, salió horrible. Pero si no lo sabías que querías violeta, no sabes si lo verde es tan bueno o malo. CMI, que es cuadro de mando integral. Después vamos a ver qué es esa historia. Ese es otro punto que tenemos muy complicado, que es el tema de medir los resultados. Nosotros queremos medir los resultados, pero no tenemos establecidos los objetivos. Entonces se hace bastante difícil saber si el resultado es bueno o malo. Entonces, ¿cómo sabes? Tiene la flechita que vuelve a planificar. Claro, volvé a planificar porque tenés que corregir o no tenés que corregir. Si no tenés establecidos los objetivos, es como la franja. ¿Te acordás de esa franja que se establecía? Bueno, ¿te fuiste de la franja o no te fuiste de la franja? ¿O estás yendo para este lado? Bueno, estoy dentro de la franja, estamos bien, estamos dentro de la franja. Pero tenés que establecer, tenés que tener en claro cuál es esa franja. Y ahí entra a jugar el diseño organizacional. ¿Ah? Bien. Con todo esto, vamos a entrar al tema del modelo de negocio, pero creo que ya le he dado como para que tengan en esta primer clase, y ya modelo de negocio la vamos a dejar para la próxima clase, donde vamos a ver qué es esta historia de establecer un modelo de negocio, como para saber también qué es lo necesario para plantearse dentro de la estrategia, cómo lo llevamos a la práctica si se nos ocurre un modelo de negocio determinado. Entonces, ¿qué tener en cuenta para eso? Bien, hasta acá hemos llegado. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, entonces, Profe, ya para... Señora. disculpe, entonces ¿No? sería que el diseño organizacional, que es donde falla la mayoría de los casos, se establece cómo se va a implementar lo que planeamos para llegar al objetivo. Es que la acción, el management, la gestión, por decirlo con un término criollo, se canaliza a través de los procesos, las estructuras, a través del diseño organizacional, a través de tu gente. ¿Quién va a implementar la estrategia? Todo tu equipo, tu empresa, tu estructura, todo eso. ¿Y eso qué necesita? Un diseño. Un diseño. Entonces entra a jugar en la implementación eso y necesita una determinada cultura organizacional imperante también. Porque si no, la estrategia corre serios riesgos de no implementarse. Es como, escuché hoy estaba en Instagram, está bueno que ponen la imagen porque, en definitiva, cuando ponen la imagen de alguien, yo ya ni lo leo, ¿no? Está bueno eso, ponen la imagen de alguna estúpida, un estúpido, yo lo paso rápido, pero este no lo conocía y me paré. Y dijo, quiero ser senador de la provincia de Mendoza, quiero ser senador de la provincia de Mendoza para que mi hija no se vaya del país. Y la va a nombrar asesora de él, porque es la única manera que puedan currar los dos. Pero, digamos, siendo senador, ¿vos te parece que puede modificar algo para que una banca de senador? Bueno, en esto es lo mismo. Si vos te crees que porque vos decís que vas a ser senador, vas a solucionar todos los problemas del país, y bueno, evidentemente la cosa, estás equivocado, ¿no? Estás equivocando el camino. Entonces, es mucho más complejo llevar adelante una estrategia en una organización. Porque las ideas son muy lindas, pero las tienen que implementar otros. No vos, que la pensaste. Entonces, si no llega, ¿cómo llega al otro? ¿Cómo llega al otro? Bueno, dependiendo del diseño organizacional, pero también dependiendo de la
cultura que impera en esa empresa para decir, sí, vamos a cambiar, o decir, ¿qué le pasa? ¿Ahora quiere cambiar? No, ¿qué hora es? 18:36, a las 7 esto tendría que terminar. Ya estamos en tiempo de descuento, papá. No me venga con que quiero cambiar, ya está, listo. Si tenés esa cultura, está frita. Está frita. Ese es el tema. Perfecto, gracias, profe. No, a vos. Profe, una consulta. ¿Este Power también se encuentra en el campus? No, el Power, no, lo encontrás en el video. Está en el video. No, yo no lo bajo al campus. Respecto a las barreras, una barrera de entrada, por ejemplo, si vos querés competir con Coca-Cola, una barrera que vos tenés es la inversión. Suponete que todos nosotros inventamos la cola más rica que existe en el mundo. No importa, es la más rica que existe en el mundo. Para nosotros la inventamos. Bueno, vamos a competir ahora y vamos adelante. ¿Cuánto necesitas para competir con estos monstruos? Lo más probable es que lo mejor que te quede es tocar el timbre a estos monstruos que te lo compren, que seguramente lo van a agarrar y lo van a tirar. Me va a decir, la mejor Coca-Cola, sí. La mejor cola del mundo, mirá, lo que hago con la mejor cola tuya. ¡Plum! La tiran. Esa es una barrera de entrada, por ejemplo. La inversión necesaria para ingresar a un negocio. Esa es decir, hasta que ingrese a pelearme el tema de las bebidas cola, le falta muchísimo. Ese es un ejemplo de barrera. Otras barreras de entrada pueden llegar a ser las actividades regulatorias, lo que requieran, por ejemplo, de tu empresa para proveer al Estado, por ejemplo, qué sé yo, para proveer partes a fábricas de aviones militares, por decirte otro ejemplo, que se me está ocurriendo ahora. Entonces decir, bueno, ¿cómo me convierto como proveedor de este tipo? Bueno, como convertirse como de proveedor de esos tipos es muy complicado, es una barrera de entrada. ¿Ah? Como barrera de salida. Barrera de salida. Una barrera de salida que te digo, vos tenés un contrato de alquiler y te dice, si te vas antes tenés que pagar 1 mes y medio. Bueno, eso es una barrera de salida en tu contrato de alquiler. Es decir, lo que tenés que poner para irte. Y la barrera de salida puede ser decir, che, loco, tengo todo esto invertido. ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué hago con todo esto invertido para salirme de este negocio? ¿Por qué? Porque me voy a dedicar a otro negocio. Pero tengo todo esto, toda esta inversión que no la puedo hacer porque mi empresa no es vendible. O sea, a veces pasa que las empresas no son vendibles. ¿Por qué? Porque el management es el dueño, por ejemplo. El management es la persona. Entonces, vos vendés la empresa y es la persona, nada más. Esa puede ser otra barrera. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Su pregunta no molesta, diría el almacenero. Acá tampoco. Profe, yo con respecto al cronograma de lectura no tenemos, ¿no? ¿Cómo que no? Tenemos. Sofía Jimena Mesa, ¿qué me dices? No de lectura, pero tenés puesto por parcial la bibliografía en orden. Y bueno, ¿qué quiere que te diga? Que te dé la página, que te diga qué tienes que leer. Tenés que leer primero lo que está No, en primero. realidad yo había arrancado por estructura, por diseño de la estructura, capítulo 3, la parte 2 o al revés, y no fue nada de lo que vimos hoy. Entonces, No, porque yo empiezo por el principio. Generalmente arrancamos por el principio. No, empecé por planificación. Está bien, no está te bien. viene mal. Lo que leíste, lo tenés. Sí, Esto, sí. bueno, lo viste verde, pero no hay problema. Vos, es decir, el cronograma de lectura es empezar desde el principio y yo voy a desarrollar la materia como está descrita en la bibliografía de los parciales. Así Perfecto, desarrollo la materia. ¿Ah? clarísimo. Gracias. Bueno, bárbaro, Sofía. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el jueves de esta semana. Que tengan una muy buena semana. Y listo. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Igual. Chao, chicas. Gracias, Chao. profe. Hasta luego. Chao, profe, Chao, chao. gracias. Gracias. Chao, gracias.